Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Creo que no tenemos mucha asistencia, pero iniciemos la clase. Hemos visto el tema de exenciones y hemos analizado bastante lo que es la base imponible cuando utilizamos bases presuntas. No sé si ha quedado alguna duda, algún comentario que quisieran ustedes hacer. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por responder. Entonces, chicos, más allá de que todo han visto en el tema positivo, tiene relevancia y suma importancia, esta diapositiva es la síntesis de lo que sucede cuando yo estoy determinando el IUE. Esta. Entonces, voy a determinar la base imponible primero, utilizando el resultado, que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Esto quería hacerles notar, ¿sí? Entonces, aquí, no siempre mis estados de resultados van a determinar utilidad, ¿no es cierto? Depende cómo me haya ido. Entonces, aquí puede ser utilidad o pérdida. Neta de fuente boliviana. ¿De dónde van a obtener este dato, chicos? Del estado de resultados. Muy bien. Parten de lo que dice el estado de resultados. ¿Ya? Lo primero que tengo en cuenta es que le tengo que disminuir. ¿Qué voy a disminuir? Los ingresos o rentas de fuente extranjera y luego los ingresos y rentas de dividendos que he recibido de otras empresas bolivianas, ¿sí?, que están sujetas al IVA. Ejemplos. Recibo intereses por depósitos que tengo en un banco del exterior, entonces son rentas de fuente extranjera. Ejemplo, tengo acciones en el Banco Visa. El Banco Visa tiene utilidades en la gestión y entonces las rentas o los dividendos que puedan pagarme, como el Visa paga IUE, entonces yo los tengo que quitar como ingresos, pero no quitar contablemente, tengo que quitar tributariamente. Por eso, esta determinación del IUE va a ir en una hoja anexa. Bueno, no saco de la contabilidad. En la contabilidad, ¿cómo estaban estos ingresos? ¿Se estaban sumando o se estaban restando en el estado de resultados? Estaban sumando. Exactamente, se estaban sumando. Entonces ahora, como no voy a pagar IVA sobre ellos, los tengo que restar. ¿Se comprende? Matemáticamente se comprende. Solo son los únicos dos. ¿Tienen su normativa a mano? La ley y el decreto reglamentario. Sí, licenciado. ¿Ok? Ok. Entonces lean el artículo 41, cualquiera que tenga a mano. 41, perdón, 31. Del decreto reglamentario, perdón. Sí, ya lo tengo en la mano. Adelante, muchísimas gracias. Ya. El sujeto pasivo sumará o en su caso compensará entre sí los resultados que arrojen
sus distintas fuentes. Ahí, perdón que corte, ahí vamos un poquito más lento, ¿sí? Sus distintas fuentes productoras de renta boliviana, excluyendo en este cálculo Eso, las ahí hacemos un stop. Dice rentas excluyendo, fíjense. percibidas, Ujú. Excluyendo primero, repetimos. las rentas de fuente extranjera Ujú. y las rentas percibidas de otras empresas con carácter de distribución, siempre y cuando la empresa distribuidora de dichos ingresos sea sujeto pasivo de este impuesto. ¿Se dan cuenta? Esa es la interpretación de ese artículo. Y todo el resto de artículos, tanto de la ley como del reglamento, ¿sí?, van a dar lugar a que yo tenga que sumar, que tenga que adicionar todos esos gastos que contablemente he restado. Como yo los he restado contablemente, impositivamente los tengo que sumar. Por ejemplo, si yo en la contabilidad registré el ITF como gasto, porque indudablemente es un gasto, me lo cobra el banco, entonces tengo la documentación, tengo el respaldo en la contabilidad, tengo que registrar, tengo que afectar ese gasto. Sin embargo, impositivamente no se puede deducir. Entonces, en este caso lo adiciono. Sumo. Esta es la diapositiva con la que ustedes tienen que guiarse básicamente. Es la base de su impuesto. Ahora sí vamos a ir a analizar cuáles son esos gastos no deducibles, pero siempre memorizar esta diapositiva. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esta diapositiva? Licenciada, en rentas de otras empresas sujetas al impuesto, ¿podría dar un ejemplo? Sí, como les decíamos, ¿quién me habló? Perdón. De Alcon. Hola, Idecita. Ah, Aide, ¿qué empresa conoces tú que te parece súper importante, pero que la conozcas en nombre o que hayas tenido alguna relación con esa empresa? Mm, a ver, no se me ocurre, se me ocurre Seibo. Seibo, ¿te parece una Sí. empresa interesante? Ha crecido hartísimo, ¿no es cierto? Entonces tiene muy buenos proveedores, la calidad del cacao es buena. Entonces tú dices, ay, me interesa porque yo creo que esta empresa está sube y sube. E indudablemente ellos también están interesados en nuevos inversionistas. Entonces puede suceder que un momento te digan, ¿sabes qué? O se aperturen o vayan al mercado de valores o directamente digan, necesitamos nuevos inversionistas y tú tengas un buen capital. Por decirte, tú tienes ahí de unos, no sé, $200,000 que les serviría a ellos para adquirir nueva maquinaria y tener mayor producción. Como ellos ya están exportando, dicen, ¿te gustaría entrar al negocio? Entonces tú dices sí, porque veo que tienen utilidades, ¿sí? A tener mi dinero durmiendo, es decir, que no tenga nada de intereses, preferiría ganar con ustedes. Entonces tú inviertes en el Seibo, ¿ya? El Seibo anualmente tiene que presentar sus estados financieros como cualquier empresa, ¿sí? El Seibo tendrá que pagar IUE si tiene utilidades. ¿Aide? Sí, licenciada, si tiene utilidad paga IVA. Ok, muy bien. Utilidad tributaria, ¿verdad? Bueno, Sí. porque la contable es diferente. Tiene utilidades tributarias y paga su impuesto sobre las utilidades. Muy bien. Sin embargo, tiene una utilidad contable, ¿ya? Esa utilidad contable la tiene que distribuir entre sus socios o accionistas, ¿ya? Y tú eres parte de esos socios o accionistas, ¿ya? Puede ser que tengas un 1% nada más, ¿ya? Tu participación es del 1%. Imagínate que las utilidades del año 2022 en el que estamos sean unos, no sé, 500,000 bolivianos,
¿ya? ¿Cuánto te correspondería a ti? $5,000. Sí, 5.000, ¿ya? Pero digamos que tú eres Aide, ¿ya? No eres una persona natural, eres una empresa, ¿ya? Y como empresa unipersonal, Aide no es RL. Vamos a poner Aide unipersonal, empresa unipersonal. Tú también presentas estados financieros, tú también tienes que pagar IVA, ¿ya? Entonces, cuando tú veas esa ganancia en el CEBO, tienes que registrar esa ganancia en tus estados financieros, ¿sí? Porque ahí es registrado tu inversión. Has salido de tu empresa unipersonal, tu inversión, no sé, has puesto cierto dinero y ese dinero ahora te está redituando la ganancia que están reportando los estados financieros o el estado de ganancias de esta empresa. Muy bien. Entonces, lo que te está diciendo este artículo es, señor, si usted percibe esas ganancias de otras empresas bolivianas que están sujetas al IVA, que están pagando el IVA, entonces usted no paga IVA, porque sería pagar 2 veces. Y eso es ilegal, ¿sí? Entonces, tú en tus estados financieros contables sí vas a registrar esos dividendos, esas ganancias por acciones en otras empresas. Pero al momento de determinar tu IUE anual, los vas a excluir menos, ¿sí? Por eso les preguntaba, en el estado de resultados todos mis ingresos están sumados y a todos los ingresos yo luego le resto los gastos para tener el resultado, ¿sí? Definitivo. Entonces, en este caso, la ley me dice, señor, usted si ha incluido dentro de sus ganancias estos dividendos de estas empresas que ya han pagado IVA por esas ganancias, sáquelas tributariamente, no contablemente. Entonces resulta que esos 5.000 ya han pagado IVA en cabeza de el CEIBO y ya no tienes que pagar IVA. Entonces lo vas a restar tributariamente. No sé si quedó un poquito más claro, Aide. Sí, licenciada, ya he comprendido. Gracias. A ti las gracias. ¿Dudas, chicos? Entonces, fíjense la importancia de aprender esto. En cuanto a ingresos, son los únicos dos conceptos que tengo que tener en cuenta, ¿ok? En cambio, en gastos, ahora sí nos vamos a ir hacia adelante. Son enormes los conceptos que tengo que analizar, ¿sí? En cuanto a ingresos, acuérdense siempre, artículo 31 del reglamentario. En cuanto a gastos, tienen que tener la ley y el reglamento para que analicemos. Bueno, entonces estas ténganlas siempre, siempre presente para hacer su hojita de preparación previo a hacer el formulario del IWE. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios? Nada. Ok. Vamos. No vamos a ver los sujetos, ya hemos visto lo que es la empresa. Ok. En realidad lo que les he mostrado es el resumen de todo esto. Entonces nos vamos a ir a ver los gastos. Okay. Primero, ¿qué gastos se aceptan por la normativa? Dice, regla general. Esto es súper chistoso. La regla general dice que todos los gastos que se realicen tanto aquí en Bolivia como en el exterior son deducibles. ¿Cuál es la condición? Ahí en el artículo nos dice que son dos. Uno, que estén vinculados con la actividad grabada, es decir, que sean necesarios para que mi negocio se mantenga y yo pueda seguir operando y yo pueda seguir produciendo utilidades o ganancias, ¿sí? Porque ninguna empresa que se constituya va a perseguir tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, señor, usted incurre en un gasto, ¿sí? Entonces, ¿está relacionado con su actividad? Analicemos. Ejemplo, Carlitos, vamos a seguir trabajando con el ejemplo de Aide. ¿Te parece, Carlitos? Ya. Entonces, la actividad del C.
¿sí? Ya. Asumamos que el ceibo tiene que, no, asumamos que tú estás en la parte gerencial administrativa del ceibo, ¿ya? Y te traen una factura como un descargo de gastos que realiza, vamos a poner el jefe de comercialización, ¿ya? Por cervezas que ha comprado para el cumpleaños de uno de los trabajadores, ¿sí? Y existe la política en la empresa de que cada vez que haya un cumpleaños, en vez de, bueno, la norma dice que hay que darle mediodía, ¿ya? Pero como tú necesitas que esté el personal todo el tiempo, les dices que no se van a tomar el mismo día de su cumpleaños, sino que lo van a tomar otro día y que tú vas a brindar por ese día las cervezas gratis para el personal del área. Bueno, entonces puedes hacerlo, lo puedes hacer, ¿verdad? Sí, se Incentivas al puede. personal. Muy bien. Entonces ahí está la factura por, digamos, unas 20 cervezas que compraste. Fíjate lo primero que dice. Estar vinculado con la actividad grabada. Como gerente, como administrador, ¿qué opinas de la factura? Eh, ¿En la esos, contabilidad tiene que estar o no tiene que estar? ¿cómo digo? Perdón. En la contabilidad, ¿tiene que estar registrado o no? Sí, en la contabilidad sí se registraría eso. Muy Y, bien. y como usted también dice que la regla general de los gastos deducibles es, bueno, primeramente que esté respaldado con documentos originales. En Es ese la caso sí segunda está, regla. porque sí, Esa es la y segunda en ese regla. caso sí, en ese caso sí está, porque dices que está mostrando la factura con esos gastos que ha hecho por esos cumpleaños, pero no está cumpliendo con la primera regla que dice que estar vinculados con la actividad grabada. La empresa se dedica a hacer chocolates más el otro es un gasto que están realizando por temas de cumpleaños y a mi criterio no estaría vinculado con la actividad. En ese caso serían gastos no deducibles. Ahora, es discutible, ¿no? Porque tú podrías decirle al fisco y decirle, mire, si yo no le doy algún tipo de incentivo, mi personal que está en producción, que está recolectando el cacao, lo que sea, se va a ir, ¿no es cierto? El día de su cumpleaños quiere festejar, se va a ir. Entonces, pero ¿usted acaso no le puede dar otra cosa? Indudablemente chocolates no les puedes dar, ¿no? Todos en chocolates. Les dirán, pero ¿acaso no le puede dar otro regalo? No sé qué, pero otro regalo sí sería la pregunta para el fisco. Usted va a decir no, ¿no? Porque no necesitas incentivarlo. En todo caso, tendrás que poner personal eventual que pueda suplir a estas personas. Entonces es un tanto controversial y discutible, Carlito, pero indudablemente tenemos que partir de lo que dice la norma. Y siendo estrictos con lo que dice la norma, estás en lo correcto. Entonces, en ese caso, las cervecitas, a efectos del IUE, las tengo que sacar. En la contabilidad sí va a estar, va a tener el documento original y me va a servir, ¿no es cierto? Sin embargo, como no está vinculado directamente con la actividad grabada, ya voy a considerarlo como un gasto no deducible. ¿Ok? Entonces, si volvemos a la presentación anterior que les dije, yo tengo que sumar este gasto. En la contabilidad está, pero tributariamente no tengo que sumar. Tengo que restituirle al Estado. Licenciada, una consulta acerca de eso. Bueno, creo que tal vez tomando un ejemplo similar con eso, creo que no me recuerdo dónde lo he leído, donde que hay gastos que pueden realizar en el personal, así para actividades o así como se llama, de ambientación o algo así, pero que eso se va a deducir no me recuerdo si era de que no tiene que sobrepasar el 8% de los sueldos, es parte no me recuerdo bien, pero sí he Artículo leído 11. algo así. ¿Tienes la Artículo, norma? Reglamento. sí, sí, Vete al tengo. 11. Vete al Eh, 11 y vete más o menos, debe ser el cuarto párrafo debe ser. A ver, vete al Ya, artículo. estoy en el cuarto párrafo. Por ejemplo, dice, asimismo podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados a favor del personal dependiente por asistencia sanitaria, bueno,
ayuda escolar y educativa y clubes deportivos para el esparcimiento de dicho personal, emergentes en el cumplimiento de leyes sociales y convenios colectivos de trabajo. También podrán deducirse otros gastos contribuyentes efectivamente realizados por conceptos señalados del párrafo precedente, siempre que su valor total no exceda del 8,33% del total de salarios brutos dependientes consignados en las planillas de gestión. Ah, cierto, no Lo que tú habla me más que decías. todo para clubes deportivos y ayuda sanitaria. Bueno, Porque sí, ya lo siempre van entendí a bien. velar, o sea, es como que ampliar el panorama de no ser tan limitado en cuanto a estos gastos que estamos viendo. Y ese artículo te amplía, ¿no? Porque te dice, ok, si estamos hablando de personal, ya, tienes un margencito de 8,33, pero ese 8,33 está relacionado a aspectos que tienen que ver con la salud, con el bienestar del trabajador, ¿sí? Entonces se dice, son temas educativos, son temas de apoyo, por ejemplo, a la salud también, ¿sí? Entonces, más allá de que tengan seguro, más allá de que ellos puedan tener que pagar el propio colegio de sus hijos, la empresa puede darles un apoyo adicional, que te digo, material escolar. Podría decidir que a todos los hijos se les va a dar, no sé, a principio de año, algo de bono o entrega de material escolar. Entonces, todo eso va a estar dentro de ese 833 que pusieron. Y sabemos que el 833 tiene mucho que ver, por ejemplo, ¿se acuerdan con la indemnización o el aguinaldo? Entonces, es un poquito racional, ¿sí? Es como reconocer una duodécima de ese importe que van a recibir anualmente. Ok, es bajito, pero depende también de la cifra de la planilla. Ujú. Sí, Ahora, licenciada. Entonces, si sobrepasa el 8,33, el monto restante ya pasaría a ser un gasto no deducible, ¿verdad? exacto. Ahora, Ya. fíjate que esto que estamos leyendo acá, Carlitos, es el artículo 8. Si seguimos con el reglamento. Y el artículo 8, pucha, te dice, cumple estos dos, deducible. Entonces uno puede ser engañado, ¿no? Entonces dice, a ver, tengo un gasto, por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es el que hemos visto hace un momento, el ITF. ¿El ITF está vinculado con la actividad grabada? Sí. Yo soy un exportador o soy un importador, necesito cuentas en dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proveedor del exterior no me va a aceptar que le mande bolivianos, tengo que pagarle en dólares. Entonces tengo que tener cuentas en dólares. Como tengo cuentas en dólares, me van a cobrar ITF. ¿Ese ITF está dentro de lo que son los extractos bancarios? Sí. ¿Hay un documento que me hace llegar el banco? Sí, por el ITF. Entonces cumplo con los dos que dice el artículo 8. Sin embargo, luego me encuentro con una norma que me dice, cuidado, el ITF no se considera gasto deducible. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el ITF no es compensable con ningún impuesto. Y entonces, sí está bien. Lo primero que tengo que ver es que se cumplan estos dos. Pero fíjate que aunque se cumplan estos dos, puede existir otra norma que me restrinja la deducción del gasto. ¿Ya? Vamos. Licenciada, antes de que pase de diapositiva, una acotación a la anterior. Ujú. Va a disculpar, buenas tardes, licenciada. No, adelante, está bien, Michelle. Bueno, en esta parte, a ver, tomando en cuenta el ejemplo anterior, obviamente una empresa lo que menos va a querer es pagar más impuestos, ¿no ve? Y lo que podría hacer es, en este caso, contador, digamos, un contador, digamos que un poquito sucio, lo Vamos a podría, cortar la grabación. ¡Pip! Ya. lo podría tratar de cocinar los datos como tomándolo como si fuera, como lo que decía, ¿no? En el artículo 8, como si fuera un gasto, por decir, para deportivos ¿qué se llama? Del personal, pero yo creo que como acá las dos condiciones puras es que va a salir todo a luz cuando se tenga que respaldar con los documentos originales, porque también en la parte del artículo 18
Nos dice que no son deducibles los retiros personales de los dueños o socios, ni los gastos personales o de sustento del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares. Ujú. También los gastos por servicios personales en los que no se demuestre el cumplimiento del régimen complementario al impuesto al valor agregado correspondiente a los dependientes. Entonces, en esa parte ya es como que, no sé, ¿no? Yo lo interpreto. eh, ¿Habría tipo alguna multa, licenciada? Si es que, digamos, se lo pesca, en este caso, al contador que ha tratado de evitarse el pago de mayor impuesto tratando de cocinar, pero, o sea, todo va a salir a la luz, pero ¿habría algún tipo digo, de multa que se le puede poner? Sí, espérame un segundito, voy a abrir el Excel. ¿Ya? Vamos a ver, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir a compartir. Fíjate que lo que hemos aprendido ahora es decir, nos vamos a partir del resultado, ¿sí? No, vamos a partir del resultado contable. ¿Ya? Entonces puede ser que el resultado contable, ¿cuánto quieres que sea? Utilidad o pérdida, Michelle. Digamos que unos 125,000. Ya, y voy a irme con pérdida para que veas lo que pasa. ¿Ya? Ya. Vamos a poner numeritos. Entonces tienes, tabla te dice que tienes una pérdida de 125,000. ¿Ok? Ahora resulta que estás analizando y lo primero que vas a revisar son los ingresos. ¿Ok? Y dices, de ingresos no tengo nada que ajustar porque tributariamente no es ajuste contable, es ajuste tributario. ¿Por qué? Porque no tengo rentas de fuente extranjera, no tengo acciones o participaciones en otras empresas. Entonces, ingresos, ¿ya? Que tendría que restar, menos dijimos, no existe nada. ¿Ok? Pero ahora resulta que analizamos tu ejemplo y en gastos, ya sabemos que los gastos tendría que restar o sumar. ¿Qué dijimos, Mm, Michelle? Deberían sumar porque estamos operando ya con el resultado contable y para sacar la utilidad imponible, supongo. Carlitos, Carlitos, te voy a cambiar el nombre a Michelle. Ah, perdón. Pensé que participación Otra que- intelectual Sí. propia. Dale, Michelle, ahora tu opinión. Si no, puedes decirle, no, Carlitos, estás mal. Vamos, Michelle. bueno, según lo que nos usted indicaba, tiene que restar. Restar, Después se entonces suman digo los, menos. los deducibles. Espera un ratito. En la contabilidad, Michelle, Ujú. ¿los gastos están restando o están sumándose a los ingresos? En la contabilidad. Están restándose. Entonces, otra vez tienes que restarlos. Mm, Ahí me ha hecho perder. A ver, ¿cómo? No, Para pues sí, llegar a esto esos es restándose. 125,000, imagínate que hayas tenido ventas, números ¿Ya? así, más redondos, ¿ya? Ajá. Vamos a jugar así, mira. Imagínate que en tu estado de resultado tenías ventas y otros ingresos por eso, ¿ok? Y ¿Ya? luego, para obtener el resultado, tienes gastos, ¿verdad? Ujú. Ya, 125,000, o sea que tienes 375,000 de gastos, ¿ok? Ajá. Estos 375,000, ¿se suman o se restan de los ingresos? Se van a restar. Muy bien, porque si no, aumentarías la utilidad, ¿sí? Ujú. Entonces, como yo le voy a restar estos 375,000, además acuérdate de la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿sí? Los ingresos sí van al lado del haber, pero van en positivo. Los gastos van en negativo. Entonces, ¿cuánto es el resultado neto de esta operación? Ahí tienes tu utilidad, tus 125,000, ¿ya? En nuestro caso es al revés, ¿sí?
¿Por qué? Ujú. Porque hemos dicho que esta es una pérdida. Entonces, ¿qué significa? Que estos gastos son mayores a los ingresos. ¿Cuántos son los gastos? 375.000. ¿No ve? ¿Me ha Mira, escuchado? ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos serían tus gastos? Eh, Entre los 375.000, ¿o no? No, o sea, tiene que darte una pérdida de 125.000. Para que exista una pérdida de 125.000, ¿cuánto tendrían que haber sido los gastos de la empresa? Ahí no entiendo. O sea, ¿cuál ya como los ingresos? Estos son los ingresos, tus ventas, Ajá. y estos son los gastos. Como los gastos son mayores, si tienes pérdida, en vez de tener utilidad. Ah, ya, ya, ay, ya, 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 ya. Cierta, cierta. Ahora, Michelle, fíjate, ¿los gastos se están sumando o se están restando? Se están sumando. Fíjate acá, estamos sumando los 500.000 más los 625.000, Ah, no, lo estás estando, perdón. restando. Y siempre, Ujú, acuérdate de la ecuación fundamental y del estado de resultados. En el estado de resultados tú sumas todas las fuentes de ingresos y ujú. le quitas todos los costos y gastos y tienes tu resultado, ¿ok? Entonces, en este caso tienes pérdida. Entonces, si tú restas los gastos, cuando detectas gastos que no deben, ¿ya? Que no deberían estar ahí, pero por efectos impositivos nada más, no puedes modificar la contabilidad. Esto se va a quedar como está, porque es la contabilidad, totalmente cierto, ¿sí? Ahora, tú dices, dentro de estos gastos hay conceptos que la ley me dice que no se deben permitir. Entonces, como ya han sido restados, para que puedas regularizar esta situación, ¿tendrías que volver a restar o tendrías que sumar? Es la pregunta. Mm, Tendríamos que sumar. Exacto. Tienes que sumar, porque tú ya los restaste. Entonces ahora tienes que devolverles. Si quieres ver así, tienes que devolverle al Estado algo que habías quitado a las utilidades. ¿Ya? Entonces, muy bien, vas a sumar. Ahora, ¿cuál era la consulta, Michelle? Tú has detectado un gasto, ¿ya? Aquí dice, imagínate que tú, que eres el contador, ¿ya? Tú has puesto que no había ningún gasto. O sea, todos tus gastos, número uno, lo que dice el artículo 8, lo que acabamos de ver, están relacionados con la actividad. Segundo, todos los gastos están debidamente documentados. Y número 3, ¿sí? A ese artículo 8, si ustedes tienen su norma, anoten ahí, ¿sí? Tiene que cumplir con las condiciones adicionales establecidas en la norma. Es decir, todos mis gastos cumplen. Los sueldos tienen RC/IVA, que se llama, no tengo operaciones de ITF, mis bonificaciones al personal, todos están debidamente respaldados, no tengo servicios de o sea, todo está perfecto. Viene el fisco y te dice, ajá, Michelle, tú como contadora me has engañado, porque dentro de esos 625.000, y es el concepto que me decías, ¿no? Yo veo que has registrado, no vamos a hacer mucho, has registrado 50.000 pesos en todo el año por gastos de tu gerente. Ahora, ¿de qué se refieren esos gastos? El gerente ha viajado, ¿ya? Pero el fisco determina que el gerente ha viajado a Cancún, que no tiene no tienes ningún cliente en Cancún y que ha ido con toda la familia y que lo que está registrado aquí dentro de 50.000 son los pasajes de toda su familia. Por lo tanto, te dice, ¿sabes qué? Esto no es verdad. Ese es un gasto no deducible. Tú Deducible. tenías aquí que haber considerado los 50.000 y sumarlos, ¿ok? Y me voy a ir al extremo. Además, el fisco te detecta que dentro de estos gastos ya hay, vamos a poner acá, voy a colocar
80.000 bolivianos. Colocar otro concepto. Ujú. Vamos a hacer de cuenta que esos 80.000 bolivianos ya se refiere a depreciaciones de bienes de uso que están, no, los bienes de uso no necesito registrarlos. Las depreciaciones de inmuebles que están a nombre de otra persona, no están a nombre de tu empresa. No están a tu nombre, no están a nombre de la empresa. Entonces, el fisco dice, bueno, aquí hay que poner, ¿sí? Dentro de gastos tienes que identificar aquí gastos personales de la gerencia, depreciaciones de inmuebles autónomos, aquí, pero bueno, en general. Entonces tengo los 50.000 más 80.000, que serían 130.000. ¿Está bien? Ya. Que tendría. Ahora, ¿cuánto es el resultado tributario? Tú sumas esto, ¿ya, Michelle? Sumas, ¿cuánto te da? A ver. 125.000. 5.000. Además, licenciada, las depreciaciones también, por lo recuerdo, no me estoy acordando que he leído que tampoco se lo puede dar en cualquier caso. Si más no me equivoco, solamente lo considera cuando la depreciación es en línea recta. Sí. Y además te dice ahí que tiene que ser propios, ¿no? Son bienes propios. Entonces, fíjate lo que está pasando. De pérdida contable, según tus estados financieros, por temas de ajuste, estás llevando a la empresa a utilidad tributaria, ¿sí? Y sobre esa utilidad tributaria hay que pagar el 25%. Y indudablemente, desde la fecha en que tú tenías que presentar la declaración jurada, aquí se van a aplicar accesorios, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vas a pagar mantenimiento de valor, intereses y además, Multas. sí. Entonces, fíjate, multa porque te has portado mal, lo has engañado, fisco, ¿sí? Tú sabías que tenías estos conceptos y los has dejado pasar. Está bien que esté en tu contabilidad, eso depende de las políticas que pueda tener la empresa, ¿ya? Pero indudablemente tributariamente no puedes registrarlo como gasto. Entonces tendrías que haberlo añadido. ¿Se comprende? Este es el extremo, mira, de pérdida contable, mandas a la empresa a utilidad tributaria. Por eso es que les digo es que estos ajustes, que en este caso estás registrando este ajuste, no se ponen en la contabilidad. Aquí lo que se hace en la hojita de trabajo y en el ejemplo que les he dado a ustedes, les he mandado un ejercicio, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que poner aquí gastos personales del gerente general, digamos, ¿no? Entonces aquí vas a tenerlos, todo esto. Entonces primero tengo los 50.000. Y luego aquí voy a tener, lo siguiente es Depreciaciones gastos inmuebles. por depreciaciones, inmuebles a otros nombres. Tiene que estar regularizado el hecho de que hayan hecho la transferencia legal del inmueble a nombre de tu empresa. Entonces ahí tenías los 80.000. 80.000. ¿Sí? Todo esto es la hoja de trabajo que la persona que hace o prepara la declaración jurada del IUE tiene que ir identificando. Entonces, si bien el contador puede poner los conceptos, ya sea el fisco o ya sea el administrador, que puede ser tú, ¿ya? O el gerente, pueden ir a revisar los conceptos de gastos y detectar este tipo de operaciones que incorrectamente se han considerado gastos deducibles. Bueno, no sé si queda un poquito más claro, ¿no sé?
Sí, lo hice bastante, más bien, gracias por la aclaración. Lo que sí, Mira, alguna vez he escuchado de un docente ujú, que me ha inquietado harto. Bueno, yo siempre me cerraba en el hecho de que si una empresa tiene utilidad, pues paga impuestos. ujú, Pero yo decía, y bueno, él dijo alguna vez que si una empresa, si tiene pérdida, igual tiene que pagar. claro. En este caso, fíjate, tiene PET, ¿ya? Ajá, Pero si sabes que la empresa tiene conceptos y gastos registrados en la contabilidad que la ley no los va a admitir, indudablemente sabes que esa empresa va a tener que pagar, ajá, ¿ya? Uno, estamos hablando únicamente del IUE. ajá, Ahora, fíjate, voy a cambiar el caso, pero vamos a copiar lo mismo, ¿ya? ya, Vamos a ir a otro caso, porque me has hablado de dos conceptos diferentes de la interpretación de lo que has escuchado ese docente, ¿ya? Estoy tratando de entender. Mira, ya. puede ser que esta empresa tenga un resultado contable de estos 125.000, pero que sean utilidades. ¿Ok? ¿Sí? Ya, Utilidad contable. Am, menos ingresos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ingresos se suman, ¿verdad? Entonces, a efectos tributarios los tengo que restar, ¿ya? Imagínate que esta misma empresa, voy a añadir filas, ¿ya? Haya recibido dividendos de la cervecería, ¿ya? Tiene tan buenos resultados que ha recibido dividendos de 100.000. Y además, miento, 100. Y además de eso, tiene intereses por depósitos, intereses por depósitos en el Citibank, donde ponemos sí, Citibank de Nueva York, ¿ya? Estos intereses que ha ganado que sean de 15.000. 15, no vamos a poner que los intereses son de 45.000, ¿ya? ¿Cuánto es el resultado? Tiene resultado como utilidad o pérdida tributaria. ¿Cuánto sale, chicos? Voy a modificar esto. Vamos a hacer de cuenta que aquí solamente 5.000 y esto que no había, ¿ya? Entonces sigan la regla, por eso les decía la importancia de esa primera diapositiva que les mostraba hoy. Sigan la regla. Entonces, el resultado es una utilidad tributaria o una pérdida tributaria. Pérdida. ¿Ok? Vamos viendo. Digo, utilidades, sigo la regla, menos estos ingresos que no están grabados, más el gasto que no era deducible. ¿Cuánto me da? 15.000. ¿Sí? Pero fíjense, aquí está el signo negativo, aquí adelante. Voy a moverlo allá, lo voy a mover acá. ¿Sí? Está el signo negativo. Entonces, fíjense, de una utilidad contable, puedo llevarlo a una pérdida tributaria. ¿Ya? Ahora, si hay pérdida tributaria, en esta primera gestión no hay IUE. Pero esta pérdida la puedo utilizar para compensar. con el IT. No, es pérdida, no están pagando IUE, chicos. ¿Verdad? Esta pérdida, como no hay IUE, pero esa pérdida como es tributaria, esa pérdida la puedo compensar a futuro. ¿Con qué? Con utilidades futuras. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de IT porque no hay utilidad. Cuando hay pérdida tributaria, aquí voy a poner pérdida tributaria. Si hay pérdida tributaria, no hay pues IUE, chicos. ¿Sí? Y voy a ampliar. No existe IUE. Como no existe IUE, sin embargo,
cuenta que puedo compensar con qué. Esto se puede compensar con utilidades de las siguientes tres gestiones. Entonces viene la gestión, no sé, 2023, ya hago nuevamente esta hojita de cálculo y resulta que me da utilidad tributaria. Entonces esa utilidad tributaria puedo compensarla o netearla con esta pérdida tributaria. Para eso me sirve. En este caso sí les acepto el comentario. Michelle, ¿tú hiciste el comentario o otra de tus compañeras? En este caso sí hay IUE, ¿no es cierto? Estos 1.250 son IUE. Estos 1.250 sí puedo compensar. Compenso con el IP. Ujú. ¿No? Licenciada, una consulta. Sí, sí, adelante. No sé si podría darnos un ejemplo de cómo podríamos compensar, porque viendo igual con lo que usted dice de que está en el artículo 48 de la ley, bueno, que cuando se produce una pérdida de fuente boliviana podrá deducirse de las utilidades grabadas que se obtengan como máximo hasta 3 años siguientes. Es decir, yo lo estoy entendiendo de que yo puedo tener pérdidas por incluso 3 años, pero que el siguiente año ya puedo tener utilidad. ¿Cómo lo podría ya? Tienes que ir controlando, Carlita. Fíjate, vamos a hacer de cuenta. Voy a poner este último ejemplo, ¿ok? Ya, Vamos a ponerlo en un recuadro para analizar tu caso. Entonces, vamos a dar cuenta que esto es la gestión 2022, ¿ok? La gestión 2022, tú tienes una pérdida tributaria. Tienes utilidades contables, pero tienes pérdida tributaria. Ahora, ¿de qué te sirve la utilidad contable? Esa es la utilidad que puedes distribuir entre los socios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está en los estados financieros. En cambio, este es el resultado que te sirve para qué? Para determinar si existe o no existe impuesto. ¿Ya? Que es muy diferente. Muy bien. Entonces, ahora, viene la gestión 2023. ¿Ya? Hagamos de cuenta que has hecho todo este análisis y también tienes pérdida. Ese es el ejemplo que me das. Entonces, según entiendo, ¿está bien o me corres? Entonces, el 2023 tienes pérdida tributaria. ¿Ok? La pérdida tributaria, me puedes dictar los importes que quieras. Díctame, Carlitos. ya, pérdida tributaria de unos 20.000, pondremos tal vez como ejemplo. Está bien. Vámonos al 2024. ¿Qué tienes en el 2024? Estoy tratando de seguir tu ejemplo, o sea, tu caso, ¿ok? ¿Qué pasa con el 2024? Por tercer año, bueno, tomando también en consideraciones de 3 años siguientes, bueno, también quiero tomar, Siguientes. por ejemplo, Tienes pérdida. la palabra siguiente, Carlitos. Sí, Acuérdate de interpretación de la norma. Entonces tú me dices, otra vez hay pérdida. ¿Cuánto? unos 10.000 igual a eso. Ya. Las tres gestiones siguientes. Estás en el 22. ¿Cuáles son las tres gestiones siguientes? Aquí sería El 1, 20. 2. Entonces, 2025. ¿Qué tienes el 2025? ¿Pérdida Ya quería también? tomarlo, ya quería tomarlo como utilidad, pero como dice 3 años siguientes, entonces, por ejemplo, tendría que ser igual una Como pérdida. quieras, como quieras. ¿Qué quieres hacer? Igual vas a ver qué vamos a hacer ahorita el ejercicio. ¿Quieres que haya Ya, utilidad? sí, en ese caso. Entonces tengo utilidad tributaria, no contable. Lo contable han visto me sirve de base nada más. ¿Cuánto es tu utilidad? Hay unos 20.000 nomás. Bueno, Muy bien, muy bien. Ahora, interpretemos el artículo. Señor, dice, usted en esta gestión ha determinado una pérdida tributaria. Esa pérdida la puede compensar en las siguientes gestiones, las siguientes tres gestiones, con las utilidades que produzca. ¿Sí? Entonces voy. ¿Qué pasa en la primera gestión? No tengo utilidades, tengo pérdida. Entonces lo que hago es
Generalmente nosotros vamos llevando en hojas adicionales, aquí puedo acumular. Y digo tengo, ¿por qué? Porque puede ser que el socio me diga, oye, en definitiva, tributariamente con relación al IVE que tenemos en el 2023, utilidades o pérdidas. Entonces ustedes le van a responder y le dirán, tenemos pérdidas tributarias acumuladas por, y pueden acumular 35,000. ¿Sí? Viene el 2024, hace la misma pregunta, el gerente o el socio. Pucha, nos está yendo mal en temas tributarios. ¿Cuánto tenemos de pérdida tributaria? Entonces ustedes dirán, tenemos 35,000 más, porque tenemos en definitiva 45,000. Ahora sí viene la pregunta de oro. En esta gestión hace la misma pregunta y les dice, ¿cuánto tenemos de pérdidas o utilidades tributarias? Entonces vuelven a su hojita de trabajo, que puede ser así su Excel, y dicen, a ver, tenemos 20,000 de utilidad. Ahora, estos 15,000 me servían para compensar utilidades de las tres siguientes gestiones. 1, 2, 3. Entonces puedo utilizar estos 15,000. Con mayor razón puedo utilizar estos 20,000. ¿Sí? Por lo tanto, ahora sí digo, los 45,000 que tengo, ¿sí? Menos los 20,000 de la utilidad, me queda, tenía que poner más, perdón. ¿Sí? Pongo los 20,000 de la utilidad compensados con los 45,000. Me quedan 25,000. ¿Ok? Ahora fíjate, Carlitos, me voy a ir al 2026, ¿ya? En el 2026 vamos a hacer de cuenta que existe una utilidad tributaria de, vamos a ir poniendo números chicos nomás. ¿Ok? Voy a ir al 2027. Por eso siempre les digo que los tributaristas tienen un trabajo súper difícil. No es de que yo sé contabilidad y ya está, ¿sí? Tengo que saber muchos impuestos. Aquí era, ay, perdón, dije 5,000. En el 2027 también han ido bien a esta empresa, tiene 15,000. ¿Qué harías, Carlitos? En el 2026, ¿qué le pagas o cuánto le pagas al impuestos? ¿Cómo le declaras? ¿Cuánto le declaras como utilidad tributaria? Fíjate, Bueno, estos 15,000 siguiendo, ya estarían utilizados, ¿sí? Así se va tachando. Estos ya, 15,000 ya han sido utilizados. Te quedan estos 20 y estos 10, ¿verdad? Que son los 35,000. sí. No, Bueno, como aquí dice la hasta utilidad era máximo, 20. Fíjate, aquí la utilidad era 20. Has utilizado estos 15 porque todavía te alcanzaba para esta tercera gestión. Y has utilizado 5 de estas pérdidas. Entonces, aquí tenías 10 y aquí te sobraban 15. Estos 25,000, si tú quieres verla así, están formados ¿por qué? Por la pérdida tributaria del 2023. Te quedaban 15,000, perdón. Y por la pérdida tributaria del 2024, ¿sí? Que te quedan los 10,000, ¿sí? Ahora, estás en la gestión 2026. Estos 15,000 que vienen del 2023 los puedes utilizar cuentas, ¿sí? Viene del 2023, cuentas. 3 siguientes gestiones. 1, 2, 3. Justamente puedes hasta esta gestión, ¿sí? Entonces puedes utilizar de estos 15,000 los 5,000 para compensar, porque te alcanza, ¿sí? Entonces aquí tú dices, ¿sí? en ese Voy a caso no sería utilizar. 20,000 porque es 20,000 en 2023. No Oh, te queda 20,000 ya, Carlitos. sí, sí, esto es cierto, es Para cierto. compensar estos 20, has utilizado los 15, has utilizado 5 de ahí. Te quedan 15, porque están acá. Y te quedan Me estos decía, 10. Pero esos 5 que vienen de acá, de esta gestión, lo voy a pintar acá, ¿sí? Puedes utilizarla para las 3 siguientes gestiones.
Una, dos, puedes hasta esta gestión. ¿Ya? Ahora fíjate lo que pasa en esta gestión. Puedes utilizar los 5.000 de acá para compensar. Entonces te siguen quedando los 10.000 de la gestión 24, ¿sí? Y aquí te van a quedar 10.000. De la gestión 2023 van a quedar 10.000 y van a quedar 10.000 de la gestión 24, ¿sí? En tu declaración jurada van a aparecer los 20.000. Ahora, pero viene el problema. ¿Qué pasa en la gestión 2027? Hay una utilidad de 15.000, utilidad tributaria. Y tú dirías, perfecto, me alcanza, porque me quedan 10.000. Mentira. ¿Por qué? Porque esta utilidad del 2023 te servía para el 24, 25 y 26. Ya no te sirve para gestión 27. ¿Sí? Entonces, como solo tienes esta pérdida tributaria, que es de la gestión 2024, aquí ya tienes 5.000 sobre los que vas a tener que pagar IVA. Trabajosito, ¿verdad? Es más un tema Sí, de sí. control. Es más un tema de control. Y todos los años tienes que ir controlando estos cálculos. Porque si te equivocas y dices, uy, me olvido contar los años, y tú dices, pero si tengo aquí, porque además que en tu declaración jurada van a estar los 20.000 en la del año pasado. Entonces tú dices, tengo 20.000. Un momentito, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo está Viviana? Buenas tardes. El gusto es mío. Ujú, ujú, ujú. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Viviana. Ujú, ya, perfecto, Viviana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la licenciada Riera, ¿ya? Es del ICA, ¿verdad? Maestría del ICA. Perfecto. Ujú, perfecto. Ujú, claro que sí. Ya, mire, yo no le voy a responder prontamente porque ahorita estoy en clases, pero terminando las clases yo lo reviso. No, no se preocupe, yo lo hubiera cortado. Terminando la clase, por favor, yo le doy lectura y respondo. ¿Ya? Ujú, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, perfecto. Gracias. Hasta luego. Mil disculpas, chicos, cuando son llamadas de la dirección de carrera o el ICA, entonces sí voy a responder, ¿ya? Eh, bueno, entonces les estaba diciendo, chicos, es un trabajito dificultoso, sobre todo cuando tengo este tipo de movimientos. Y esto se va a dar ya sea en empresas grandes o chicas, y entonces tengo que ir controlando, ¿no? Si me olvido, por ejemplo, en este año y digo, tengo 15.000 de utilidad tributaria, pero tengo 20.000 de pérdida tributaria que está en mis declaraciones juradas. Hago la compensación y digo, ay, encima me sobran 5.000. Entonces, como me sobra, no le pago al fisco. ¿Qué va a suceder? Lo que decía hace un momento Michelle, ¿sí? Viene el fisco y dice, no, no cumpliste con lo que dice el artículo, tú no podías haberte tomado el total de lo que era la pérdida del año 2024 porque ya se habían cumplido los 3 años.
Entonces, sobre esto les va a cobrar el impuesto más mantenimiento de valor, intereses y multas. Entonces, mucho cuidado de ir controlando año tras año qué es lo que está sucediendo con posibles pérdidas tributarias. Ya me quedó más claro. Y entonces, en ese caso, a pesar de que en el ejemplo del 2025, a pesar de que ha habido una utilidad tributaria, pero como han compensado de gestiones anteriores por pérdidas, quedando en total una pérdida, tampoco pagaría esa gestión a pesar de que ha habido utilidades el IUE, ¿no ve? Sí, no lo pagas, porque se compensa primero la utilidad tributaria, la compenso con pérdidas tributarias que están vigentes, así lo pongamos. Lo estoy compensando con pérdidas tributarias que están vigentes. Son las que tienen esto, ¿no es cierto? 3 años de vigencia hacia adelante. Aquí tenías los 15 que se podían compensar este año y más este año, justo el 2025. Si aquí hubiera tenido otra pérdida, ¿ya? Si aquí hubiera tenido otra pérdida, tenías que olvidarte ya de estos 15,000, ¿sí? Ya no puedes seguirlos llevando para futuras utilidades tributarias. Ya se venció plazo de 3 gestiones siguientes, si es que aquí hubiera sido pérdida. ¿Se entiende eso, Carlitos? ¿O te lo Sí, cambio? Mira, licenciada, se lo voy entiende. a cambiar. Aquí digamos que sean 6,000, ¿sí? Pérdida también. Entonces, viene este año hay utilidades. Tú querrías compensar primero con esta, ¿no? La más antigua. Pero 1, 2, 3. Esta ya es cuarta gestión siguiente. No puedes compensar. Entonces, estos 15,000, chao, te olvidas. ¿Sí? Bye, bye. Ya no existe. Tú quieres, lo borras de tu hojita. ¿Ok? Sí, licenciada, se entiende. Perfecto. Gracias más bien por la duda, Mister, esa era la duda que tenía. perfecto, pues estamos. Gracias a ustedes por participar y hacer así la clase más amena y podemos ir avanzando sin el orden que está previsto en las leyes ni en las normas, ¿no? Ni en la presentación. Está muy bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentarios? Es el momento. ¿Nada? Por el momento no, licenciada. Por mi parte, no hasta el momento. Muy bien. Entonces, me salgo de esto y voy a compartir. Ujú. Otra vez, vamos. Entonces, estamos viendo, ¿no? Y empezamos a revisar todo lo que hace al reglamentario y a la ley, ¿sí? Entonces, primero, fíjense lo que les he puesto, ¿sí? Ustedes tienen que hacer una lectura inextensa de todo lo que es la normativa. Lo que tenemos en el artículo 11, ustedes van a ver que tiene un título, ¿verdad? Ahí, tributos. Entonces, hay que hacer una lectura inextensa y estos solo son resúmenes que les he puesto. Entonces, yo puedo ir pasando y ustedes me dicen, licenciada, sobre este punto tengo dudas, ¿ok? Aquí les he puesto una palabrita de ayuda, ya, porque en el caso del IT dice los impuestos efectivamente pagados. Entonces, el IT efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir? Que si en una gestión yo tengo, por ejemplo, un IT de 100 bolivianos, ¿ya? Pero en esa gestión he compensado con el IUE, ¿ya? Tengo que determinar exactamente cuánto de IT he pagado. Puede ser que ese IT lo haya compensado totalmente. Fíjense que el IUE del año pasado era 150. El IT que está en los estados financieros es 100. Mi IUE era mayor. Entonces, todo el IT se ha compensado. ¿Eso qué significa? Que cuando yo prepare mi hoja de trabajo para la determinación del IUE, todo el IT lo tengo que colocar como no deducible. Lo tengo que sumar. ¿Ok? Contablemente va a estar como gasto, impositivamente va a estar como no deducible. ¿Por qué? Porque se ha compensado. Solamente es deducible el que efectivamente le he pagado al fisco. Impuestos propietarios de bienes, inmuebles y vehículos automotores. ¿Sí? Esto indudablemente el impuesto lo determina el gobierno municipal, ¿verdad? Pero cuidado, más allá de que yo pueda pagar, tengo que velar que aunque esté utilizando el inmueble, aunque esté utilizando el vehículo,
estos tienen que estar a nombre de mi empresa. Pero, licenciada, ¿cómo puede suceder que no esté a nombre? Puede suceder, ¿verdad? Puede ser que nos hayamos atrasado en regularizar el cambio de nombre. Eso sucede bastante con los vehículos, ni qué decir con los inmuebles. Y el demorar el cambio de nombre significa que también he dejado de pagarle al municipio el impuesto municipal a las transferencias. ¿Sí? Entonces, como yo he demorado, no le he pagado todavía el impuesto a las transferencias, no se ha hecho cambio de nombre, no lo he registrado en derechos reales, entonces cuidado. Todas las depreciaciones, los gastos que se relacionen a estos bienes serían considerados gastos no deducibles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más sobre esto, chicos? La parte de impuestos es larguísima, entonces está en 2 acá, ¿ya? Y me voy a ir a la siguiente. Ya lo hemos visto el tema de tributos en otra clase, yo recuerdo. Entonces, las tasas y patentes municipales son deducibles, ¿verdad? Mineras, regalías y esto que también hemos visto en la anterior clase. Ese artículo nos dice, no son deducibles las multas y accesorios en el incumplimiento de deberes formales, ¿ya? Ahora fíjense acá, este término lo voy a volver otra vez negro. Tienen la norma, siempre trabajen con lo que está acá en la pantalla y la norma. ¿Ok? ¿Qué opinan sobre esto? Multas, perfecto. Accesorios, ahí hay un problema de redacción en la norma. ¿Qué dice la norma? Chicos, jóvenes estudiantes míos, ¿qué dice? Dice, disculpa, ¿en qué artículo está? Estoy buscando y no encuentro. 11 del reglamento. Uy, a veces si me equivoco van a disculpar. Si no es el 11, me vas a disculpar. ¿Aide? Sí, el 11 es remuneraciones al factor también. Licenciada, es el Esto es número el 14. Es el 14. 14. Sí, me he confundido con lo que hemos visto primero. Es el 14. Tributos es el 14. Ajá, dice, no son deducibles las multas y accesorios excepto intereses y mantenimiento de valor Eso. original. Ahí, Michelita. Entonces dices, pucha, ya, no son deducibles las multas y accesorios. Ya, siempre recuerden que los accesorios que son mantenimiento de valor e intereses, esos son los accesorios. Entonces, primero me dice, no son deducibles. Y después me dice, excepto estos. Entonces, en definitiva, esto no debería estar redactado en la norma. ¿Ya? Porque no son deducibles únicamente las multas que se aplican en incumplimiento de los pagos de tributos, pero el mantenimiento de valor y los intereses sí son deducibles, chicos. ¿Ya? Entonces, eso no debe estar redactado. Si quieren, le ponen ahí una línea, táchenlo. ¿Sí? Si se trata de mantenimiento de valor e intereses por el pago de tributos fuera de término, sí son deducibles. ¿Ya? ¿Preguntas, comentarios sobre estos tributos, chicos? ¿Nada? Ok. Vamos. Gasto deducible. Son deducibles todas las pérdidas que no estén cubiertas por seguros. ¿Qué significa? Tenemos un vehículo para distribución de los productos. El vehículo sufre un siniestro, ¿ya? Y hay una pérdida indudable, ¿sí? Puede ser que el vehículo quede totalmente inutilizable. Entonces, hago la baja, registro la baja por
por colisión, por lo que sea, de ese vehículo, ¿ya? Como el vehículo no tiene un seguro, entonces nadie me va a indemnizar, no puedo hacerle reclamo alguno. Por lo tanto, me está diciendo sí. Si no tiene seguro, entonces totalmente deducible, ¿ok? Ahora, es totalmente deducible. Primero, vuelvo de nuevo al artículo 8, ¿sí? Del reglamento. Digo, ¿está relacionado con la actividad? Sí, porque yo tenía el vehículo para distribuir mis productos. Segundo, ¿tienes documentación? Tendría que tener la factura de compra del vehículo. Segundo, tendría que tener seguro que tránsito tiene un informe que ha alegado por el accidente, por el hecho que ha ocurrido. Entonces tengo que tener los documentos que demuestren realmente que ha ocurrido el accidente, ¿no? Porque si yo le digo, ay, no, ¿sabes qué? Se perdió mi vehículo. Se te perdió y no hiciste nada. Así, valía 15,000, así que yo no, ¿para qué? No, tienes que tener la denuncia a tránsito. O sea, todo lo que demuestre es que el hecho ocurre, ¿ya? Todos esos documentos, chicos, se los tengo que mandar al fisco. ¿Sí? Dentro de los 15 días siguientes a que ha ocurrido el accidente o la pérdida, el robo, lo que sea, entonces yo agarro toda la documentación histórica de ese pie, ¿ya? Y le mando. Y le digo, señores del fisco, ¿sí? Ha ocurrido este hecho, entonces estoy castigando el valor del vehículo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de que no tenga seguro, yo había contratado un seguro? Entonces, lo que me dice la norma es todo el producto de esa indemnización que te den, tienes que evaluar. ¿Cubre o no cubre el valor del que tenía el bien? Cubre. Muy bien. Está igual, muy difícilmente va a ser el mismo valor. Tenía un valor de 15,000, como les decía. ¿Ok? La aseguradora me está devolviendo 16,000. Entonces existe un excedente. Si me devuelve 14,000, en cambio existe un déficit. ¿Sí? Todo este informe que me dé, más los pagos que me haga el asegurador de la indemnización, tengo que analizarlo nuevamente. ¿Ok? Entonces, si me paga menos, indudablemente, como el fisco ya está avisado, como tengo los documentos de análisis que ha hecho la aseguradora, si me paga menos, esa diferencia va a ser un gasto deducible. Y si me paga más, esa indemnización va a tener que pagar IUE. Es una mayor ganancia. Bueno, pero ahora fíjense el problema. A algunos de ustedes les ha de pasar, ¿sí? Ocurre el hecho. Mandan el aviso a la aseguradora. Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa de vuelos nacionales e internacionales y ocurre un hecho, no sé, con alguno de los aviones. Ustedes hacen el reclamo a la empresa nacional, luego a la nacional, a la internacional. ¿Creen que se va a resolver en 15 días? No. No, ¿verdad? Generalmente toma meses para saber si me va a devolver algo o nada. Pero entonces estoy fregado, porque si resulta que la aseguradora me va a responder dentro de 2 meses, ¿y ahora qué pasó? Entonces la recomendación que siempre les hacemos a los clientes es, señor, ni bien ocurra un siniestro con cualquiera de sus bienes o con cualquier persona, ¿ya? Usted dé aviso al fisco. Solo dele aviso y dígale, si hay seguro, que está realizando los procedimientos de reclamo. Cosa que cuando venga la respuesta del asegurador, usted haya cumplido con este plazo de dar aviso. ¿Ya? Ya sea que le reconozca por encima, por debajo o que no le reconozca la indemnización. ¿Ya? Entonces, si no me reconoce la indemnización, fíjense, ustedes han cumplido con este requisito que es de los 15 días. Porque si no, el fisco va a decir, ¿sabes qué? Nunca me avisaste, lo siento mucho. ¿Sí? Entonces, lo siento mucho, pero no es deducible. Para evitar ese rechazo, ¿sí? Para evitar el rechazo, ustedes den aviso y tengan siempre en mente los 15 días. Bueno, Dice, una pregunta. ujú. Estaba diciendo que si tenemos un accidente con algún vehículo que no tiene seguro, va a ser un gasto, ¿cómo era? No deducible.
No, deducible, ¿no? Ujú. No, deducible era. Si no Pues, tiene seguro. este no tienes seguro, pero sí tienes toda la documentación. Ah, ya. Ahora, en caso de que tenga seguro, ese seguro no va a cubrir todo el valor de nuestro auto. Ese dato se convierte en deducible. Solo la parte que no está siendo cubierta. No te olvides Ah, que siempre, siempre vas a tener un valor de referencia de tus bienes. Ese valor de referencia está en tus estados financieros. Entonces, fíjate que tienes tu vehículo, que tienes el valor histórico, tienes la depreciación acumulada y tiene un valor residual, ¿verdad? Entonces, si ocurre el siniestro, ¿sí? Tú tienes un valor referencial. Ya, ahora depende de la cobertura de tu seguro. Puede ser que el seguro, dentro del documento que has firmado, diga que en caso de ocurrir tal hecho, y pasa muchísimo, sobre todo en las empresas, de que, por ejemplo, en el caso de robos, ¿sí? Ahí no te dicen yo te voy a dar el dinero y cómprate uno, ¿sí? Está previsto en los contratos del asegurador que ellos te devuelven el mismo vehículo, ¿sí? Entonces ellos compran el vehículo y te lo entregan tal y como estaba. Inclusive sales ganando porque puede ser que tu vehículo ya estaba 2 años usado, entonces ellos tendrían que devolverte el vehículo nuevo con las mismas características. Sí puedes tener pérdida porque por lo que llamamos franquicia y es cuando, por ejemplo, en vez de que se haya perdido el vehículo, digamos que has tenido un accidente, ¿sí? Ha habido un choque y entonces la refacción del vehículo cuesta que te dio 3.500 bolivianos. En el mismo contrato del asegurador hay una franquicia. La franquicia es el mínimo valor que paga en cada ocasión que ocurra estos incidentes el asegurado. Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Tus franquicias son de, no sé, 1.000 bolivianos. Entonces, como toda la reparación cuesta 3.500, tú tienes que poner 1.000, que es la franquicia. Entonces el asegurador solo te va a devolver 2.500. Esa franquicia sí va como gasto deducible. está bien, licenciada. Bonito el tema, ¿no es cierto? De seguros y todos los gastos deducibles, ¿o no? Pero en temas de seguros sí hay muchísimo, muchísimo que investigar, chicos. Entonces, lo que se me viene a la mente que podría ocurrir así facilito es únicamente la franquicia. O sea, el asegurador dice, ok, te devuelvo todo, te cubro todo tu accidente, pero no te olvides que has firmado acá. Y dice franquicia, es decir, el valor que tú vas a poner. Entonces, el total que cuesta el arreglo, tú tienes que colocar este importe. Entonces, tu empresa va a tener que registrar ese importe que está como franquicia en el contrato de seguro como gasto y es deducible totalmente. ¿Sí? Ahora, es deducible, ¿sí? Pero a la vez no te olvides de esto. Plazo. Tienes que avisarle al fisco. ¿Preguntas, chicos? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso, entonces, los 1.000 bolivianos serían los deducibles como gastos y los 2.500 serían los no deducibles. ¿Es así como le entendí? ¿Está bien? Es que no tienes gastos de los 2.500, ¿sí? Porque la reparación va a costar 3.500, Estenca. Ujú, De ujú, esos sí. 3.500, como franquicia, va a salir de tu empresa 1.000 y los otros 2.500 los va a poner la empresa aseguradora. O sea que no tienes gasto. Ah, ya. Los 1.000 bolivianos entonces serían los no deducibles, Lick. Serían deducibles porque tienes para demostrar que tú estés cumpliendo con lo que dice el contrato con el seguro, que tú tienes que cubrir esa franquicia. Vas a tener la denuncia de tránsito, vas a tener el estudio que hace la empresa aseguradora, porque no te olvides que cuando hay un choque, por ejemplo, y tienes seguro, tú llamas, ¿no es cierto?, a la empresa. Te mandan una persona, la persona va a sacar las fotografías, entrevista a ti, a la otra parte, averigua qué ha pasado, se hace la denuncia de tránsito, ¿sí? Y después analizan si estaba si estás cubierta o no. Si no, si ha sido tu culpa, no ha sido tu culpa, sí, estudia.
Entonces, una vez que ha aceptado y dice efectivamente yo te voy a cubrir. Entonces, ¿cuánto es? Ellos verán si tú tienes la posibilidad de llevar al mecánico que quieras o si ellos te van a exigir que llevas a su mecánico. Entonces, una vez que ya está en el mecánico, hace la cotización, que es otro documento que también tienes que guardar. Ahí te dice, va a costar la reparación 3.500. Entonces, la aseguradora te dice, muy bien, pero el contrato que especifica que la franquicia que tú vas a cubrir, que la partecita del gasto que vas a cubrir es de 1.000. Entonces, de los 3.500, el asegurador va a mandar su platita por 2.500 y de tu empresa tienen que salir los 1.000. En ese caso, esos 1.000 vas a registrar en la contabilidad como franquicia seguro por accidente ocurrido, ¿ya? Y una vez que estés determinando el IUE, ahí, como tú ya deberías haber cumplido con avisarle al fisco dentro de los 15 días siguientes, como ya tienes los papeles de la aseguradora, tienes la cotización del mecánico, tienes el contrato que dice que hay una franquicia donde tú vas a cubrir los 1.000 pesos, entonces te tienes todo para convertir esos 1.000 en gasto contable y en gasto tributario. Entonces es deducible. Ay, Alex, sí, ahora sí lo entendí mucho mejor. Gracias. Perfecto, gracias, Estelita. ¿Algún otro comentario o pregunta, chicos? Ya, voy a seguir entonces. Fíjense, algo que ya me han mencionado, dice, las depreciaciones de bienes no previstos. ¿Sí? Dice, señor, usted si quiere depreciar, si quiere registrar el desgaste de bienes que no están previstos en el anexo, ¿sí? Entonces, avíseme. Entonces, el plazo para avisar son 10 días hábiles. ¿Ok? Aquí, fíjense, son 15 días corridos. Aquí son 10 días hábiles. ¿Ok? Avíseme. Entonces, le escriben al fisco y le dicen, señores del fisco, tengo este bien, ¿ya? Primero, soy una empresa que no está regulada, ¿ya? Yo me dedico a, a traer y vender maquinaria, ¿ok? Solo me dedico a eso. Entonces, yo lo que hago es depreciar mis equipos de computación, mis muebles y todo eso. Pero resulta que para traer esa maquinaria yo necesitaba de no sé, no sé si llamarlo artefacto o una máquina contenedora específica, ¿ya? Porque esta maquinaria necesita ciertos cuidados y todo. Entonces, este equipo que yo he traído, señores, no puedo clasificarlo dentro de las maquinarias y equipos normales, porque además el proveedor me ha dicho que no me va a durar más que unos 3 años por el peso que tiene. Entonces, yo necesito, ¿ya? Necesito avisarle a usted que estoy adquiriendo un bien que no está previsto en ninguna norma, porque si soy una regulada, por ejemplo, una minera o una petrolera, puede ser que la HN tenga disposiciones específicas y yo encuentro esa maquinaria. Pero si no soy una regulada y no encuentro algo específico, le puedo avisar y decir, señor, entonces estoy utilizando línea recta, ¿ya? Pero estoy utilizando tantos años porque me ha dicho el proveedor y esto, ¿ok? Entonces tengo que esperar la respuesta del fisco y puedo seguir depreciando y en ese caso sí sería deducible, ¿ya? Si no le aviso al fisco, si el fisco no me acepta, no es deducible. Entonces aquí está el gasto que sería deducible y la condición para que sea deducible. Siguiendo con la depreciación. Soy una empresa minera o soy una empresa petrolera, ¿ya? Tengo un vehículo. Ese vehículo, según el anexo del artículo 23, ¿cuántos años debería servirme? Hola, chicos. ¿Cuántos años de vida útil tiene el vehículo? Esdenka, Michelle, Carlitos, Javier se me ha perdido. 4 ¿Quién? años, licenciada. Vehículos, chicos. Está cerquita 5 este años. 5, muy bien. Pero 5 años, resulta, licenciada, perfecto, con 5. 20% de depreciación. Pero imagínense, chicos, que ese vehículo va y viene desde La Paz hasta el centro minero que está en Potosí.
¿sí? ¿Ustedes creen que el vehículo realmente va a resistir 5 años? Ya sabemos que aquí los vehículos que deberían durar 5 años los hacemos durar 50 años, ¿sí? Y duran ese tiempo porque generalmente están aquí en la ciudad, ¿no es cierto? Pero ahora imagínense los caminos que tienen que recorrer estos vehículos que van a ir hasta el centro minero. Van a ir por caminos súper asfaltados. ¿Qué pasó? Están en modo elecciones, chicos. Esdenka. ¿Qué ha pasado, Víctor? A ver, dime, ¿qué opinas? Licenciada, por mi parte no le he escuchado bien la última parte, creí que se cortó. Ok. Tienes tu vehículo, ¿sí? Y tu empresa, ¿sí? Destina ese vehículo para ir y venir, no sé, recoger muestras todo el tiempo del campo minero que está en Potosí, pero no es en la ciudad de Potosí, ¿sí? Está alejado de la ciudad, está en una provincia. Entonces, la pregunta era, ¿durará 5 años realmente? Ah, no, Lick, para nada, yo creo que no. Exacto, tienes toda la razón, venga. Mucha, digamos que dura 2 años. Sí, está bien, Michelle, tienes toda la razón. Entonces, yo le aviso a la renta, ¿sí? Dentro de los 20 días hábiles anteriores al cierre de gestión y le digo, señores, si somos mineras, cerramos el 31 de marzo, ¿verdad? Entonces, 20 días hábiles antes, máximo, pueden ser más, ustedes, ¿sí? Le avisan al fisco y le dicen, señores, mi auto lo he comprado hace 1 año y medio, ¿ya? Sí, inclusive le pueden mandar un informe, ya que esté notariado donde diga que el vehículo pues no sirve, que ya está en estado chatarra, que ni siquiera lo van a poder vender como vehículo, sino como chatarra. Entonces dice, señores, yo no puedo depreciar mi vehículo en línea recta. Lo tendré que hacer tal vez por unidades producidas, ¿de acuerdo? Al metal que vaya sacando o por horas hombre, o sea, el tiempo que él lo utilice, el chofer que está yendo a mí. Le avisan, le dan las explicaciones del caso y pueden utilizar un sistema de depresión diferente. Pero el fisco tiene que estar avisado y tiene que responderles. En este caso, Lick, entonces tendrían que esperar el permiso del fisco para que puedan utilizar otro método de depreciación, ¿verdad? Ahora, fíjate, es muy buena pregunta, Zdenka, porque lo que te dice la norma es de aviso, ¿sí? Entonces tú puedes decir, lo mismo pasa con las empresas que se reorganizan, que hemos tenido serios problemas, porque tú agarras y dices, la norma dice esto y yo estoy siendo textual. Entonces leo la norma y digo, tarararara, dice aviso. En ningún momento me dijo que tenía que esperar hasta que me respondan. Pero el problema que está surgiendo o que ya ha surgido es que el fisco asume que tienes que esperar que te responda. ¿Sí? Tú le avisas, le mandas, porque además el fisco puede decirte, ah, ya, tú dices que tu vehículo lo vas a hacer por horas hombre, me has mandado cuáles son las características, las circunstancias, todo eso. Ah, pero yo quiero que además me expliques cómo es tu sistema de producción. Entonces tienes que mandarle mayor documentación. Eso significa que en los hechos, aunque la norma no lo diga, tienes que esperar que te responda. Ahora, obviamente, todo tiene un plazo, ¿no? Si tú esperas el cierre de gestión, ¿sí? Al 31 de marzo, les antes. Viene el cierre, no te responde. Y pasan por lo menos 3 meses en los que tú ya tienes que empezar a cumplir con tu obligación de presentar la declaración jurada. Y no te responde. Y por lo menos le mandaste una nota diciéndole, señores, ¿se acuerdan que les he avisado que estaba utilizando un sistema distinto? ¿Tendrán alguna respuesta? No te responde, aplicas lo que tú has determinado que es lo razonable. ¿Por qué? Porque tú tienes toda la de demostrar que el fisco no se pronunció cuando tendría que haberlo hecho dentro de lo que es el marco de la prudencia. Ah, ya está bien. Entonces, se tendría que mandar como una segunda nota para recordar que ya habíamos enviado. Ujú. eh, Para ah, que ya. te responda.
¿ya? Y en tu segunda nota inclusive podrías decirle, señores, en relación a tal nota de fecha tantos, ya, con este aviso les señalo que estoy aplicando, ¿sí?, lo que yo había resuelto. Dado el cierre y la obligación de presentar los estados financieros y la declaración jurada del IVA, estamos procediendo a aplicar nuestro sistema de depreciación. Listo. Y si encima ni siquiera te responden, tú aplicas nomás. Tienes todo el respaldo ahí. Licenciada. De Carlitos, sí. Esto más que todo, ese tipo de depreciaciones solo aplican entonces para esos para esos sectores más que todo, ¿no? Pero en caso de que sean una empresa más que todo normal, comerciales, no comerciales, sino empresas así normales, bueno, no es la palabra, pero creo que solo tienen que irse nomás directamente con la depreciación en línea recta, ¿no? Y creo que también he leído de que incluso las evaluaciones técnicas no, eso ya no cuentan como gastos deducibles para sacar el IUE. Eso más creo que quería complementar, creo, si es necesario. En realidad, los revalúos, ¿verdad? Sí, de evalúos técnicos. Tiene sentido si te das cuenta, porque si tu revalúo técnico dice que tienes ganancia, porque los precios, los valores, los años de vida útil de tus bienes son mayores, entonces tienes una utilidad. Esa utilidad, como bien tú sabes, va directamente a tu reserva, ¿verdad? Va al patrimonio. No paga IVA, porque no pasa por resultados. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cuando elaborabas estados financieros, tú haces un revalúo técnico, Carlitos. Si ese revalúo técnico dice que es utilidad, mayor ganancia, va directamente al patrimonio como reserva. Por el contrario, la norma contable te dice que si ese revalúo dice que tus bienes no valen lo que estaba indicado en tus estados financieros, tienes una pérdida. Y esa pérdida sí va hasta los resultados. Entonces, por equidad, porque sea equitativo, si la ganancia no paga IVA, entonces el resultado o la pérdida por ese revalúo tampoco es deducible. Licenciada, ya que Carlos comentó esto de los métodos de depreciación, ¿no? Me surge una duda. Ujú. Em, Creo yo que estos métodos, tanto a empresas comerciales como industriales, igual se puede aplicar, ya sea por unidades producidas o horas, hombre, ¿no? Como usted decía. Entonces no sé si importa que sea industrial o comercial. Ahora, tenía yo entendido, había escuchado que actualmente o después de la pandemia o empezando o por la pandemia ya no están utilizando las empresas este método de depreciación de línea recta, sino las de suma de dígitos decreciente o creciente. Ujú. Y es la que menos le gusta, obviamente, al Estado, ¿no? Porque en ese método es en la primera gestión donde mandas la mayor parte de la pérdida a la gestión primera, ¿sí? Entonces, la primera gestión es la que se ve más afectada. Y ahí si te aceptan la utilización del método, indudablemente volvemos a lo que habíamos hecho del control del cuadrito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en esa primera gestión o vas a pagar menos IUE o vas a tener pérdida tributaria que vas a poder compensar los siguientes años. Pero para que utilices, bueno, primero que lo puedes hacer, cuando quieras sí lo puedes hacer. Ahora, ahí tienes que mencionarlo. Digamos que te olvidaste avisarle al fisco, ¿ya? Entonces, cuando preparas los estados financieros, tienes que poner en las notas a los estados financieros que ha habido cambio de método, que llevabas línea recta y que ahora por tales condiciones estás utilizando el de suma de dígitos decreciente, ¿ya? Entonces, tú das aviso. No te olvides que los estados financieros se mandan sí o sí al fisco. Si el fisco lo ve y revisa sus antecedentes y tú no has dado aviso, ¿ya? De ninguna manera, más allá de que te hayan respondido o no, pero ni siquiera se enteró el fisco de que estabas utilizando un sistema diferente, lo va a impugnar, aunque tengas todas las razones para poder utilizar el método. ¿Y por qué lo va a impugnar? Lo va a poner como gasto no deducible
porque no cumpliste con tu obligación de dar aviso. Ah, ya está bien. O sea, pese a Ujú. que no sé si es una resolución, pese a que esto haya salido y que haya, o sea, de que y que en esta resolución diga, no, ya no se va a utilizar este método de línea recta, sino es el otro de suma de dígitos. De igual forma, la empresa tendría que dar aviso que va a cambiar Es su ENCA, método. es ENCA, pero no ha salido para todas las empresas. Cuidado con Ah, lo que dice la resolución. ¿Sí? Cuidado. Siempre tienes que ver que la norma especifique. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de las exenciones? Y hemos ujú. dicho, en el tema de exenciones, sí, tiene que ser específico. Yo no puedo decir, voy a hacer una interpretación, se llama una interpretación extensiva. ¿Sí? Ah, ¿por qué? Si yo tengo el mismo bien, o yo realizo la misma operación, ¿por qué yo no? No puedes hacer una interpretación extensiva. Entonces, cuidado con lo que dice la resolución. ¿Ya? No voy a tocar esta parte de la resolución porque ya estamos y 38, ¿ya? Pero fíjate qué pasa, por ejemplo, con, a ver, algo rápido que se me venga a la mente que no sea esta resolución, para decir que no sea, para que sea extensiva o no. No se me viene a la mente. No se me viene a la mente, pero es porque he visto ya la hora. ¿Ok? Entonces, retomamos, Esdenka, el tema. Vayan a su siguiente clase, por favor. Está bien. ¿Ya? Y Licenciada, el próximo martes no se olviden de cumplir con sus derechos. Sí, vayan a emitir voto, por favor. Sí, licenciada, el adelante. examen estaría hasta aquí nomás entonces. Creo que el examen daríamos la siguiente semana, viernes, Espera un si no ratito. me equivoco. El siguiente viernes, Ah, es cierto, Lick. tributación. Tengo aquí. No, no, no. Es el Lo que trabajo. ustedes tienen el trabajo operatorio que van a hacer en trabajo de grupos acá. No es el examen, es un recuperatorio. El Tenemos martes 29 es el parcial. la presentación del trabajo y el recuperatorio que vamos a hacer en clases. Exacto, eso. Ajá. El Entonces no se recuperatorio, examina el día. el recuperatorio es hasta donde fue la primera parte, ¿ya? Y el segundo parcial, que es el día 29, sí es hasta todo el IUE. Ya. Entonces, Lick, sí sería hasta aquí. No, todo. Ah, Esto no es nada más que la lectura del decreto reglamentario y la ley, todo lo que era control de lectura. ya Entonces está es bien. que yo interpreté mal pensando que no ve cómo eran las votaciones este lunes. Pensaba que el examen ya era el próximo viernes o como se ha movido y algo así. Es un Pero recuperatorio. Y lo que podemos recuperatorio. hacer es que podemos dedicar, ¿qué les parece? De 12 a 1, a ver así, preguntas específicas que tengan con la lectura, ¿ya? Y las aclaramos. Y después ya los divido en los grupos y hacen su trabajo práctico para recuperar la nota. ¿Eso va Además, a ser totalmente virtual o presencial? Ya no, me esto estoy va a ser en perdiendo. grupos virtuales. Ah, ya. Lo que sí tengo que ver y darles aviso es sobre los trabajos, que también son grupales, ¿verdad? Sí, licenciada, máximo 6 personas el trabajo que tenemos que presentar hasta el 25. Oh, exacto, sí. Licenciada, una pregunta con respecto al trabajo que nos dio. Con el punto 1, que dice investigar y desarrollar la doctrina referida a principios tributarios, más o menos a qué se refiere. Bueno, yo lo entiendo como que hay que desarrollar o explicar estos principios, Sí, claro. pero no sé si es algo más o solo es eso. Claro, o sea, lo primero que vas a ver es en doctrina existen digamos que sean 5 principios. Asumí que el primer principio me dice el principio de igualdad. Entonces explicas qué trata el principio de igualdad, ¿ya? Y luego vas desarrollando así. Y luego recién pasas a ver qué principios de esos son los que recoge, por ejemplo, nuestra Constitución. O, por ejemplo, cuáles son los principios que recoge el Código de la Ley de Impuestos, ¿sí? El Código Tributario. Está bien, licenciada. Gracias. Al principio es como que estás viendo
lo grande, lo macro. De lo macro, donde tú ya has explicado todos los principios, vas a recoger o vas a mencionar nada más cuáles son los que se mencionan en nuestra legislación boliviana. Dice con explicación o solo los que menciono. ¿Cuál es su No, nombre? la explicación va a estar en la parte principal, cuando vean lo que es la doctrina. Ahí va a estar, porque la doctrina es la que menciona el total de los principios. En cambio, nuestra legislación es la que recoge solo algunos de los principios. Ahí no tienen ya que explicar, solamente los menciono. Ah, ya, está bien, dice. ¿Ya? Licenciada, el trabajo estaba, a lo que había leído, el trabajo es para este viernes 25, ¿verdad? Sí. ¿La entrega la tenemos que hacer de manera presencial o virtual, alguno de los representantes del grupo? Eso es lo que les voy a poner el comunicadito, ¿sí? Posiblemente tengo que conversar con Camilita y llegando a un acuerdo yo les voy a avisar cómo vamos a proceder, ¿ya? Ok, chicos, nos estamos viendo entonces. El martes, ya saben, cumplan con su derecho, vayan a emitir el voto, ¿sí? Y nos veríamos el próximo 25, pero yo les voy a estar comunicando a través de la página y a través de Camila cómo vamos a proceder con los trabajos, ¿ya? Y pero para la clase nos vemos el próximo viernes, sí o sí. Dios mediante. Está bien, Lick. Hasta la próxima clase. Gracias, la que les vaya licenciada. muy bien, chicos. Chao, Hasta chao. luego, licenciada, que tenga buen fin de semana. Igualmente, Lick. Igualmente, chicos. Muchas gracias. Igualmente. Buen fin de semana para ustedes y para todos en su hogar. Chao, chao, chicos.